Espero que sigan bien. Vamos a continuar trabajando con los métodos de integración. Hasta el momento hemos trabajado con el método de sustitución de variables para poder integrar funciones compuestas. El siguiente método con el que vamos a continuar trabajando se denomina método de integración por partes. Veamos un poco de qué se trata. Para poder resolver integrales por el método de integración por partes, debemos implementar una fórmula, la cual se escribe de la siguiente manera. La integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Ahora, ¿de dónde sale esta fórmula y cómo hacemos para resolver integrales aplicando la misma? Esta fórmula se desprende de la derivada de un producto. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros teníamos una multiplicación de dos funciones, en donde en este caso las llamamos u y b, y las tenemos que derivar, aplicábamos justamente la regla de la multiplicación, la cual planteaba que la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la segunda derivada. A partir de la derivada del producto, lo que vamos a hacer es demostrar de dónde sale la fórmula, que es la que vamos a empezar a implementar para integrar por partes. Entonces, a partir de la derivada del producto, lo que hacemos es integrar a ambos miembros de la igualdad, porque estamos trabajando con una ecuación. Integramos a ambos miembros de la igualdad y resolvemos lo que es posible. Entonces, primero partimos de la integral, ¿sí? Teniendo en cuenta las propiedades de la suma. Entonces, el primer miembro queda tal cual como está. Y el segundo miembro lo que hacemos es separar la integral por la propiedad de las sumas. Entonces nos queda la integral de u derivada por b más la integral de u por b derivada. Ahora bien, la integral de una función f de x derivada es f de x, ya que las mismas son acciones inversas. Lo que significa es que si nosotros tenemos que integrar esta expresión que está derivada, lo que podemos hacer directamente es simplificar la integral con la derivada, obteniendo como resultado solamente en el primer miembro de la igualdad u por b. Mientras tanto, en el siguiente miembro de la igualdad, fíjense en que mantenemos la expresión tal cual como está. El siguiente paso es proceder a despejar la última expresión, es decir, despejamos la integral de u por b derivada. Si eso sucede, el primer término que se encuentra sumando lo vamos a pasar restando al segundo miembro de la igualdad y obtenemos la siguiente expresión. U por b menos la integral de u derivada por b. ¿Eso a qué es igual? A la integral de u por b derivada. Si observamos, llegamos a la fórmula que queríamos demostrar. ¿Por qué? Porque nos queda como resultado u por b menos la integral de b por u derivada, que es diferencial u, y eso nos va a dar igual a ¿qué? A la integral de u por b derivada, que la llamamos db. Entonces, estos pasos no son necesarios implementarlos para poder aplicar la fórmula. Lo único que hicimos hasta el momento fue demostrar de dónde proviene la fórmula de integración por partes. Ahora bien, ¿qué es lo que representa esta fórmula? Bien, la fórmula, como vemos, representa dos funciones, a la que vamos a llamar u y b. Ahora bien, si observamos la fórmula, tenemos la función u, tenemos la función b y también tenemos sus derivadas. Volvemos a mencionar la fórmula, es la integral de u por db, que esto sería el ejercicio, se resuelve mediante la siguiente fórmula, u por b menos la integral de b por du. Entonces, vamos a tener en cuenta algunos tips que son importantes para poder integrar por partes. Para poder resolver una integral aplicando este método, se pueden utilizar las siguientes relaciones de funciones para identificar qué función es la que se debe derivar
y cuál es la función que se debe integrar. En el método de integración por partes vamos a tener que hacer las dos cosas. Vamos a tener que identificar una función a la cual la vamos a tener que derivar y vamos a tener que identificar a la otra función la cual vamos a tener que integrar. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta qué función derivamos y qué función integramos? Vamos a tener en cuenta la siguiente palabra que es ILPET. Esta palabra relaciona las funciones con las que nosotros trabajamos. La I representa las funciones inversas, que nosotros hasta el momento no hemos trabajado con ninguna. Por ejemplo, coseno, arcoseno, arcocoseno, arcotangente. La L representa las funciones logarítmicas. La P representa las funciones polinómicas. La E representa las funciones exponenciales y la T representa las funciones trigonométricas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El primer paso es identificar a qué función la denominamos U, es decir, cuál de ellas aparece primero en ILPET. Después identificamos a qué función llamamos DB, que es cuál de ellas aparece segundo en el ordenamiento de las letras de las funciones. Se deriva U, o sea, lo que llamamos U, lo derivamos y conseguimos diferencial U. Y a lo que llamamos DB lo vamos a integrar consiguiendo la función B. Una vez que hicimos eso, reemplazamos lo hallado en la fórmula de integración por partes y resolvemos. Entonces veamos algunos ejemplos para que sea más simple. Nosotros debemos integrar x por e a la x diferencial x. Si bien estas funciones son funciones simples que se encuentran en la tabla, nosotros no sabemos cómo integrar una multiplicación. Por lo tanto, siempre que nos quede expresado como una multiplicación, es probable que debemos integrar aplicando el método de integración por partes. Entonces, bien, primero vamos a observar qué tipos de funciones tenemos. La x es una función polinómica y e a la x es una función exponencial. Entonces, si observamos en el ordenamiento de las funciones, la polinómica aparece primero y la exponencial aparece en segundo lugar, lo que significa que a la función polinómica la vamos a llamar U y a la función exponencial la vamos a llamar dB. Ustedes piensen que esta expresión, que es el ejercicio que tienen que resolver, coincide con esta parte de la fórmula. Entonces, a x lo voy a llamar u, porque es la función polinómica que aparece primera en el ordenamiento de las funciones, y a e a la x lo voy a llamar db diferencial x, que sería todo esto. Perdón, diferencial, el db lo voy a llamar e a la x diferencial x. Entonces, llamamos u a la función polinómica. Si llamamos u a la función polinómica que es x, la fórmula nos pide encontrar du. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es derivar a ambos miembros la expresión. Entonces, a lo que llamamos u, que es x, lo derivamos. La derivada de u nos queda diferencial u y la derivada de x nos queda un diferencial x. Y ahora procedemos a llamar db a toda la otra expresión que nos quedó, que es justamente la función exponencial. Entonces, llamamos db a e a la x diferencial x. Como nosotros en la fórmula debemos encontrar b, lo que hacemos es integrar a ambos miembros de la igualdad. Por eso dijimos que en el método de integración por partes, a una función la derivamos para conseguir diferencial u, y a otra función la integramos para poder conseguir b. Entonces, llamamos db a e a la x diferencial x e integramos a ambos miembros de la igualdad. La integral del diferencial b nos queda la función b más la constante, porque estamos integrando.
Y la integral de e a la x diferencial x, si observamos en la tabla, es e a la x más la constante. Como me quedaron dos constantes de ambos miembros de la igualdad, se pueden simplificar y directamente nos queda como resultado que b es igual a e a la x. Entonces, una vez que a lo que llamamos u lo derivamos y a lo que llamamos db lo integramos, procedemos a reemplazar lo que encontramos en la fórmula. La fórmula es u por b menos la integral de b por du. Entonces, ¿a quién llamamos u? A x. ¿Quién es b? E a la x. Menos la integral de b, que vuelve a ser e a la x, por diferencial u, que en este caso es un diferencial x. Entonces, si observamos, ya hay una parte de la función que no está integrada y lo único que nos queda es resolver esta integral. Entonces, la integral de e a la x por un diferencial x, el 1 lo podemos extraer afuera como constante y lo único que nos queda es integrar e a la x. La integral de e a la x nos da como resultado e a la x más la constante. Por lo tanto, la integral de x por e a la x nos da como resultado x por e a la x menos e a la x más la constante. Veamos un ejemplo más, un poquito más complejo. Supongamos que tenemos que integrar 2x a la 1/3 por logaritmo natural de x diferencial x. Nuevamente tenemos un producto entre dos funciones. Tenemos que identificar con qué funciones estamos trabajando. Entonces, tenemos una función logarítmica y tenemos una función polinómica. Si nos vamos al ordenamiento de las funciones, nuevamente, observamos que la función logarítmica aparece en primer lugar y la función polinómica aparece en segundo lugar. Por lo tanto, lo que hacemos es a la función logarítmica, que es la que aparece primera, la llamamos u, y a la función polinómica la llamamos db. Una vez que identificamos a quién llamamos u y a quién llamamos db, lo que hacemos es proceder de la misma manera que en el ejemplo anterior. A lo que llamamos u lo derivamos a ambos miembros de la igualdad. La derivada de u nos queda como diferencial u y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x diferencial x. Una vez que derivamos, procedemos a integrar la otra expresión. Llamamos db a la función polinómica, que es 2 por x a la 1/3 diferencial x. Recuerden que siempre a lo que llamamos db tiene que estar acompañado por el diferencial x. Entonces, integramos a ambos miembros de la igualdad, donde obtenemos como resultado que la integral del diferencial b nos vuelve a quedar b más la constante. La integral de 2 por x a la 1/3, sabemos que como el 2 está multiplicando y es una constante, lo podemos sacar fuera de la integral, o sea que lo único que hacemos es integrar x a la 1/3. Para integrar x a la 1/3 le sumamos 1 al exponente y lo dividimos por lo mismo, donde obtenemos como resultado x a la 4/3 sobre 4/3 más la constante. Nuevamente las constantes se vuelven a simplificar. Y ahora lo que podemos hacer es resolver la operación entre las constantes. O sea, si tenemos 2 dividido 4/3, nos va a quedar como resultado 3/2. Lo que hacemos es simplificar las expresiones. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Que b es igual a 3/2 por x a las 4/3. Este 3/2 sale de hacer la cuenta 2 de 2 dividido 4/3. Entonces, una vez que encontramos el diferencial u y encontramos b, nuevamente procedemos a
reemplazar en la fórmula. La fórmula nuevamente usamos u por b menos la integral de b por du y reemplazamos todo lo que encontramos. Entonces, u es logaritmo natural de x, b es 3 medios por x a la 4 tercios, que fue lo que encontramos acá, menos la integral de b, que vuelve a ser 3 medios de x a la 4 tercios, por el diferencial u. El diferencial u es 1 sobre x diferencial x. Entonces, una vez que reemplazamos nuevamente en la fórmula, lo único que nos queda por hacer es, primero, trabajar algebraicamente para poder encontrar una función simple que podamos integrar y resolver lo que continúa. Entonces, si observamos la integral, podemos ver que el 3 medios es una constante que se encuentra multiplicando. Por lo tanto, extraemos la constante fuera de la integral. Y si observamos, nos queda x a la 4 tercios por 1 sobre x. En este caso, nosotros podemos simplificar las expresiones. ¿Por qué? Porque tenemos x a la 4 tercios y también tenemos una x que se encuentra dividiendo, donde el exponente de esta x es 1. Entonces, podemos simplificar y al simplificar las expresiones se restan los exponentes por las propiedades de la potencia. Entonces, para simplificar, restamos los exponentes, 4 tercios menos 1, que nos queda como resultado 1 tercio. Entonces, al simplificar las expresiones, obtenemos que nos queda 3 medios por logaritmo natural de x por x a la 4 tercios, menos 3 medios por la integral de ¿quién? De lo que me quedó simplificado, que es x a la 1 tercio diferencial x. Entonces, ¿es necesario simplificar en estos casos? Sí, es necesario porque nosotros necesitamos encontrar una función más simple en la integral para poder integrarla justamente. Fíjense en que si lo dejamos expresado de esta manera, efectivamente no vamos a poder integrar. Entonces tenemos que tratar de simplificar cuando nos sigue quedando un producto o un cociente de funciones en la última integral. Entonces, una vez que simplificamos, ahora sí lo que podemos hacer es proceder a integrar x a la 1 tercio diferencial x. Como es una función polinómica, sabemos que debemos sumarle 1 al exponente y dividirlo por lo mismo, por lo tanto, nos va a quedar como resultado 3 medios por logaritmo natural de x por 4 tercios, por x a las 4 tercios, menos 3 medios, y la integral de esta expresión que nos queda como resultado x a la 4 tercios sobre 4 tercios. Nuevamente lo que podemos hacer es simplificar las constantes, o sea, trabajar, resolverlo. 3 medios dividido 4 tercios nos va a quedar como resultado, en este caso, 9 octavos. Por lo tanto, al simplificar podemos resolver estas operaciones para que nos quede una expresión más simplificada. Entonces, el resultado de esta integral nos queda como 3 medios por logaritmo natural de x por x a la 4 tercios menos 9 octavos, que este 9 octavos sale de haber hecho 3 medios dividido 4 tercios, por x a la 4 tercios más la constante. Lo que tienen que recordar es, primero, tener en cuenta el ordenamiento de las funciones, identificar cuáles son las funciones que intervienen en la integral, a una llamarla u, que es la que van a derivar, a la otra llamarla db, que es la que van a integrar, reemplazan en la fórmula y terminan de resolver algebraicamente la integral que les queda. Por eso ahora les toca a ustedes.